Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag. Hoy en Pulso Latino. El Parlamento de Aruba aprobó el presupuesto del año 2015 con 12 votos a favor frente a 9 votos en contra. Desde el 1 de julio del 2015 el impuesto del BAZB subirá con un 1%, en total será de 3.5%. Un fuerte accidente se registró en Bogotá y por poco acaba con la vida de una joven menor de edad junto a su pequeña bebé. La nueva modalidad en tecnología, un vestidor inteligente que indica cuál es la mejor combinación para cada persona. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Hola, bienvenidos a una emisión más de Pulso Latino. Gracias por su sintonía. Soy Alejandra Forero y damos inicio a nuestra emisión con noticias locales. Esta madrugada, cerca a las 2 de la mañana, terminó el tratamiento por completo del presupuesto 2015, el cual quedó aprobado con 12 votos a favor frente a 9 votos en contra. Uno de estos votos en contra fue de la presidenta del Parlamento, Marisol López-Trump, quien consideró que el presupuesto no cumple con las normas acordadas y que en todo caso ella no quiere hacer parte de un presupuesto que, según ella, de nuevo va a tener obstáculos en el camino. Exactamente 2 semanas después que iniciaran con su tratamiento y después de 17 horas de votación, este miércoles el Parlamento votó y aprobó el presupuesto 2015 el miércoles en la madrugada con 12 votos a favor contra 9 votos en contra. Los que votaron en pro fueron la fracción de AFP menos la presidenta del Parlamento, Marisol López-Trump, y los que votaron en contra en la fracción de MEP, fracción de Democracia Real y Marisol López-Trump. La presidenta del Parlamento explicó su posición, aunque no es costumbre que un presidente del Parlamento haga esto durante una reunión como esta. Sus colegas de fracción indicaron que una pregunta sí y una segunda opinión del presupuesto es inconstitucional y va contra el reglamento de la Orden de Staten. En esto, la presidenta del Parlamento contestó que todo el proceso del tratamiento del presupuesto, el envolvimiento y los acuerdos cerrados con Holanda son inconstitucionales. Por esta razón se vivieron momentos de alta tensión en el Parlamento que, gracias a la fracción de AFP, encontró salida para aprobar completamente el presupuesto 2015 del país Aruba. Durante la pasada reunión en la que se trató el presupuesto, el parlamentario de AFP, Donny Rasmein, entregó un cambio de ley para subir el porcentaje de BAZB con un 1%. Desde algún tiempo se habían escuchado rumores de que la fracción de AFP estaría contemplando un aumento del BAZB para satisfacer los acuerdos cerrados con Holanda y las recomendaciones que el CFT hizo recientemente. Esto entrará en vigor el próximo 1 de julio del 2015 y el BAZB-BBO quedará en 3.5%. Como era el pensamiento de la fracción de AFP en el Parlamento ayer en la noche, trajo una enmienda en donde avanzarían sobre el cambio de impuesto directo para impuesto indirecto. La enmienda presentada ayer en la noche puso que el próximo 1 de julio del 2015 la prima del AZB para los empleados bajará de 2.6% a 1.6%. A la vez, la tarifa del Healthy Tax será aumentado con un 1%. El aumento del BAZB con 1% generará más o menos 60 millones de florines por año para el fondo del AZB. Sin embargo, la fracción propuso para bajar la prima que los empleados en el sector privado y sector público están pagando con un 1%. Esto costará un poco más de 20 millones de florines por año. Como tal, el gobierno podrá hacer la reducción y la contribución del gobierno a un seguro médico general que alrededor sería de 40 millones de florines. De esta forma, el gobierno de Aruba aumentó el BAZB con un 1%, el cual desde el próximo 1 de julio quedará como 3.5%. La ley de prohibir las bolsas plásticas en lugares comerciales ya está en el Parlamento y están dando su proceso para que próximamente sea declarada la fecha inicial para su instalación. La idea, según la Dirección de Naturaleza y Medio Ambiente, es estimular el uso de bolsas duraderas y así contribuir al medio ambiente. Los negocios que no se acojan a esta medida recibirán ciertas multas. La Dirección de Naturaleza y Medio Ambiente confirmó que la ley para la prohibición de bolsas plásticas siguió su proceso y está en el Parlamento.
Al principio fue una iniciativa del Parlamento y recibió el sostén desde el pasado. A pesar que algunos cambios fueron hechos en la formulación de la ley y han sido adheridos algunos ajustes, la ley encierra la prohibición para ciertos negocios que den bolsas plásticas por nada a los ciudadanos que vengan a hacer sus compras. Ellos explicaron que son así en el momento en que una persona recibe la bolsa gratis, especialmente estas bolsas finas y que pueden volar fácilmente, ellos son menos cautelosos después de que las han usado. Por año, algunos 100.000 bolsas plásticas finas han sido usados, pero la idea es estimular el uso de bolsas duraderas. El director explicó que en el momento en que la ley pase en el Parlamento, se publicará una fecha específica para su introducción y se tendrá una campaña de concientización. La fecha cuenta para todos los negocios que caen bajo la ley y quienes sigan partiendo sacos plásticos gratis tendrán la oportunidad de tener una buena multa. Como es conocido, cada segundo miércoles de cada mes en Aruba se realiza un ajuste al precio de la gasolina según el estándar internacional. En esta oportunidad, el precio del crudo conoció una nueva alza. Como es conocido, cada segundo miércoles de cada mes el precio de la gasolina en Aruba conoció un cambio. En esta oportunidad, a partir de hoy miércoles 13 de mayo, el precio de la venta de los productos petroleros cambió. Esto cuenta para la gasolina, el diésel y el querosín. El Ministerio de Asuntos Económicos de Comunicación, Energía y Ambiente informa que el precio conoció un aumento y quedará de la siguiente forma. Gasolina 189.4 centavos por litro, aumento de 8.5 centavos. Diésel 153.1 centavos por litro, aumento de 2.7 centavos. Querosín 140.1 centavos por litro, aumento de 3.3 centavos. Los precios mencionados incluyen los tags de BBO a ZB. Damos inicio a nuestra ronda internacional. Atención que una mujer y su bebé cayeron en un bus en Bogotá, en Colombia. Al parecer por exceso de velocidad, la joven de 17 años y su bebé de 2 meses de nacida salieron disparadas por la puerta que se encontraba abierta. El conductor niega haberlas recogido. Cámaras de seguridad registraron el momento en el que un bus hace un giro a alta velocidad, lo cual provocó que la joven menor de edad saliera expulsada junto a su bebé del vehículo. Según una familiar de la víctima y lo que se aprecia en las imágenes, la puerta delantera del bus estaba abierta y por ahí cayó abrazando a su bebé, evitándole el impacto de la caída. La joven se recupera con algunas fracturas en la cabeza. En las imágenes se observa que efectivamente el bus tenía su puerta abierta, por lo que debido a un giro brusco la joven de 17 años junto a su pequeña bebita de 2 meses de edad salieron volando de este bus y cayeron fuertemente al piso de esta avenida. La mujer abrazó fuertemente a su bebé, por lo que evitó que ésta se golpease. Y otra imprudencia de un conductor en Bogotá quedó grabada en video. La policía sorprendió a una familia que se transportaba en un vehículo y no tuvo problema en llevar a varios niños dentro del baúl sin que tuvieran espacio para respirar. Observen detalladamente este video. Parece un procedimiento normal de tránsito. El carro es un Daewoo que lleva el cupo completo de pasajeros, incluida su mascota. Pero miren lo que ocurre cuando el agente de policía solicita que se abra el baúl. La insólita infracción ocurrió en la zona industrial del occidente de Bogotá el pasado domingo, Día de la Madre. La familia bogotana, al parecer muy apenada, reconoció ante la policía su error. Sin embargo, el agente de policía no pudo sancionarlos con un comparendo porque no pertenecía a la policía de tránsito. Pero las autoridades recordaron que en casos como este se pueden aplicar 2 multas, una por sobrecupo y otra por llevar pasajeros en el compartimento de carga del vehículo. Y aunque la sanción puede superar los 300.000 pesos, recordaron que eso no es lo más importante. Lo importante aquí no es la aplicación de la norma, sino el peligro que reviste transportar a unos menores, y más en esta forma con la cajuela cerrada, que nadie puede determinar que puede ocurrir algún evento o alguna desgracia de que los niños puedan sufrir unas lesiones dentro de la cajuela. 2 días después, los infractores de tránsito podrían ser citados ante las autoridades.